Palabra de Dios, Romanos 1, versículos 18 al 32. Vamos a leerlo de esta manera. Primero los hombres, luego las mujeres. Vamos a leerlo intercalado. Y el último pasaje lo leemos, el último versículo lo vamos a leer juntos. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifiesta. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se fundieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, dando atestado de toda fornicación, perversidad, avaricia, llenos de homicidios, oradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de mal, entre los padres. Todos juntos. Vamos a orar. Padre Dios, gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por permitirnos hoy estar aquí. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque hoy podemos ser libres de la idolatría, de los ídolos que hay en nuestros corazones, para que tú obres en cada uno de nosotros. Permítenos entender tu voluntad agradable y perfecta. En este siervo tuyo derrama el aceite, el conocimiento, la sabiduría, el poder de tu palabra. Que no sean mis palabras o mi filosofía o mi cultura, sino que realmente sea únicamente la palabra de Dios, que sea únicamente la inspiración del reino de los cielos, que sea únicamente la cultura del reino de los cielos, lo que nosotros prediquemos aquí, que no sea charlatanería, que no sea charlas motivacionales, sino que sea realmente vida lo que se habla aquí. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. La prédica de hoy la titulamos Somos lo que adoramos. Somos lo que adoramos. Entonces, obviamente, por el título nos imaginamos que vamos a hablar acerca de ¿qué? De la idolatría. Y de alguna manera, todos somos idólatras. Entonces es importante que entendamos este tema que hoy vamos a hablar. Hace 2 semanas aproximadamente fui con mi esposa al obstetra, al ginecólogo, y pude ver a través de una ecografía la cara de mi hijo. Y pude ver que es muy fascinante que mi hijo en la ecografía, no sé luego, tiene la nariz y la boca mía. Entonces es como una copia mía. De la misma manera, cada vez que yo me miro al espejo, a mí me parece sorprendente y gracioso, porque cuando yo fui a Corea y conocí toda la familia de mi papá, me di cuenta que toda la familia de mi papá es muy parecida. Y yo me parezco en una cosa en la que todos los
chun somos. Tenemos los ojos así, ¿cierto? Si ustedes ven a mi esposa tiene los ojos así. También mi papá es así. Y yo también soy así. Todos somos así en los chun de Corea. Esto es porque todos nosotros nos parecemos ¿a quiénes? A nuestros ancestros. Nosotros somos copias de nuestros ancestros. Y por eso nosotros encontramos refranes en el mundo que dicen, dime con quién andas y qué, te diré quién eres. También que nos dice, al que anda entre la miel, algo se le pega. Algo se le pega. Entonces no se necesita ser muy inteligente para darnos cuenta que todos somos una copia de alguien, ya sea de nuestros padres, de nuestros amigos, e incluso personas de la farándula, personas famosas. Nos creemos de pronto muy cool, nos creemos muy diferentes, muy originales, pero todos somos una copia de alguien. Entonces decimos, esa persona quiere ser como yo. Es que tú también quisiste ser como alguien, copiaste algo de alguien y por eso eres así. Ninguno de ustedes aquí es original. Yo tampoco soy original. Y podemos pensar, pero es que a mí se me ocurrió eso. No, la palabra nos dice, debajo del sol ya todo estuvo. Aquí ya no hay nada nuevo. Todos somos una copia de alguien más. Una música nueva, no. Utiliza los mismos beats, utiliza las mismas notas, utiliza los mismos tonos. Simplemente hemos descubierto algo diferente. Pero no somos tan cool o tan originales como pensábamos, no somos tan innovadores como pensábamos, solo somos una copia. De la misma manera, la palabra nos dice que nosotros somos una copia. Entonces, ser una copia no es malo. El problema está en a quién estamos copiando. Vamos a buscar Génesis 1. Hoy vamos a buscar en la palabra varias veces, entonces estén muy pendientes, por favor. Génesis 1, 26, 27. Génesis 1, 26, 27. No les dé pena buscar en el índice, pero les doy una clave, es el primer libro de la Biblia. Génesis 1, 26, 27. Sería bueno que en Latinoamérica también se hiciera como en los países, en otros países, que uno dice tal página y todas las Biblias, sea grande, pequeña, sea la versión que sea, uno dice tal página y ahí está el capítulo. Sería mucho mejor. Pero bueno. 1, 26, 27. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Amén. Entonces nosotros vemos que Dios nos creó como una copia suya. Nosotros somos hechos como imagen de Dios, somos semejanza de Dios, somos representantes de Dios. Nosotros fuimos creados como representantes de Dios, encargados, nos dice la palabra, en Génesis 1 y en Génesis 2, que nosotros estábamos, antes de caer, encargados de esa creación que Dios había hecho. Dios nos puso con la autoridad de guardar las cosas. Por eso, si nosotros vemos en Génesis 2, Adán tenía que labrar la tierra, tenía que guardar ese lugar en el que había sido puesto. Y aquí nosotros leímos, se nos dice que señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Esa era una de nuestras misiones, guardar la creación de Dios. Pero nosotros éramos entonces, al fin de cuentas, una copia de Dios. Éramos, digamos, con una fotocopiadora, cogieron a Dios y nos sacaron a nosotros. Ahora, no nos equivoquemos. Nosotros no somos mini dioses, nosotros no somos ni semidioses, nosotros no somos Jehová Junior. Esos son sectas, esos son herejías. Nosotros no somos eso. Nosotros nunca vamos a alcanzar a ser como Dios. Porque Dios es Dios. Nosotros solo somos criaturas. A pesar de que llegue Jesucristo y nos volvamos seres espirituales, nunca vamos a ser como Dios porque Dios es Dios.
Eso nunca va a cambiar. Somos solo criaturas, solo somos copias. Nunca vamos a ser como el original. Pero nuestra vida de fe es buscar parecernos al original. Pero como les dije, podemos decir, yo soy imagen de Dios, soy semejanza de Dios, soy representante de Dios. Eso sí lo podemos decir. Obviamente, sí vamos a vivir de esa manera. Ahora, yo le pregunto a los esposos, a las esposas y a las parejas, ¿qué pasa con el tiempo cuando uno se mantiene mucho con esa persona? ¿Qué pasa? Se van pareciendo. Entonces, una de dos. ¿El gordito se hace flaquito o el flaquito se hace gordito? Una de dos. Yo empiezo a ser organizado o empiezo a ser desorganizado. Una de dos. Yo empiezo a hablar feo o empiezo a hablar bonito. Pero nos vamos pareciendo. Incluso la forma de la cara, el físico se va pareciendo. E incluso hay estudios que dicen que, por ejemplo, si ustedes, las mujeres, se quedaran viviendo todas juntas en la iglesia durante mucho tiempo, ¿qué va a pasar? La menstruación se va a sincronizar. Se va a sincronizar la menstruación, entonces todas irían al supermercado a comprar sus toallas higiénicas casi al mismo tiempo. Algunas ya no, ¿cierto? Algunas ya no. Pero se sincronizaría el ciclo menstrual. Entonces, yo como me empiezo a parecer a una persona, como digamos una pareja o una pareja de esposos, de novios, se empiezan a parecer a través de la comunicación, a través de la relación, a través de la comunión constante, a través del te amo, a través del a mí me gusta esto de ti. Así yo me voy pareciendo a esa persona. Imagínense dos parejas que desde que se casan, casi que desde la luna de miel, ya están peleando. ¿Se van a parecer? No se van a parecer. Es que a mí no me gusta cómo es esa persona. No me gusta que ponga las medias de esta manera. E incluso yo les voy a confesar algo mío. Yo cuando me quito las medias, me las quito y pongo la cara interna. Entonces, la cara interna es hacia atrás. O sea, tiene que estar obviamente hacia adentro, pero yo las dejo hacia afuera. Entonces, a mi esposa, cuando ella me limpia la ropa, ella dice, no, a mí no me gusta que deje las medias así. Yo no sé si todas están de acuerdo con eso. Hay personas que no les importa. Yo simplemente, ¿qué es lo que hago así? Pero como ella le molesta eso, pero no quiere que peleemos, entonces ella, ¿qué hace? Ella una vez estaba estudiando y escuchó a una pareja, a un grupo de mujeres hablando acerca de ese tema, y una de las mujeres dijo, cuando mi esposo hace eso, yo simplemente, ¿qué hago? Yo limpio las medias así y se las entrego así como él me las dejó. Entonces sean sabias también las mujeres. Si el esposo les entrega las medias al revés, entréguenselo también. Así ya no pelean. Listo. Ya todas las esposas. Bueno. Entonces miren que es a través de la comunicación. Es a través de la comunicación, a través de la relación que nos vamos pareciendo. Y hay cosas que no nos van a gustar. Pero naturalmente yo me voy pareciendo a esa persona. De la misma manera es con Dios. Nosotros somos imagen de Dios. Pero ¿cómo nos hacemos imagen de Dios? A través de la comunión, de la comunicación con Dios. Y esta comunicación y esta comunión tienen que ser, ¿qué? Constantes. Porque si yo no me comunico, si yo no tengo un lenguaje, una comunicación con Dios, entonces no me voy a parecer a Él. Así como con las personas yo no me parezco cuando no tengo una relación con ellas. Yo no me voy a parecer a Dios si yo no tengo una comunión, una relación con Él constante, una comunión y una comunicación de calidad. ¿Y cuál es el lenguaje de nosotros? ¿Cuál es el lenguaje a través del cual nosotros nos podemos comunicar con Dios? La adoración. La adoración. Así como en una comunicación no es solo una persona hablando, porque si no es un monólogo y tiene que ser un diálogo, dos personas hablando. Entonces yo hablo con Dios a través de la adoración y Dios me va respondiendo a mí. Dios va obrando en mi vida. Y los dos somos, digamos, en medio de ese diálogo, siendo,
digámoslo entre comillas, afectados. Los dos tenemos, hay un efecto en los dos. Cuando nosotros adoramos a Dios, Dios es complacido, Dios es glorificado, Dios es exaltado. Pero como les dije la semana pasada, cuando nosotros adoramos, no es que solo Dios tenga el efecto de la adoración, sino que nosotros también, en medio de esa adoración, somos transformados, somos cambiados, somos mejorados. Por eso vamos a buscar 2 Corintios 3:18. 2 Corintios 3:18. Segunda de Corintios 3:18. Segunda de Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor, ¿qué? Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Entonces nosotros, a través de la adoración, a través de la comunión, a través de la comunicación con Dios, nos vamos pareciendo más a Dios. Por eso es que yo les dije, de nada sirven las charlas motivacionales aquí en el púlpito. Porque no van a ser las 10 claves para vencer la depresión. No van a ser las 10 claves para vencer, digamos, mis problemas financieros. No van a ser las 10 claves para solucionar los problemas en la familia. No, eso no sirve. No va a llegar al fondo. No va a llegar a lo profundo. De pronto, y es que, como yo les dije, en el mundo también se habla de esas cosas y tienen mejores claves que nosotros. Entonces, de eso no se debe hablar en las iglesias. De vez en cuando sí. Pero el punto principal de lo que nosotros debemos hablar en el púlpito es acerca de ¿qué? De Dios, acerca de la vida, acerca de nuestra relación con Él. ¿Por qué? Porque es en medio de esa relación, es en medio de esa adoración que yo voy a ser ¿qué? Transformado, que yo voy a ser cambiado y esa depresión se va a volver en gozo y esos problemas financieros se van a volver realmente una bendición, esos problemas familiares se van a volver en amor en la familia. Solo cuando yo digo voy a adorar a Dios, me voy a concentrar en adorar a Dios, porque como nos dice la palabra, buscad primeramente ¿qué? El reino de Dios y su justicia y no la añadidura. No busquen la añadidura, no busquen como la ñapa, no busquen la ñapa. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás, ¿qué? Vendrá por añadidura. No busquen la añadidura. Porque si se quedan buscando la añadidura, no van a recibir el reino de Dios y su justicia. Entonces, por eso, es que nosotros debemos entender esto. La idolatría, el mayor problema no es que Dios diga, ay, tengo envidia, no quiero que pongas a alguien por delante de mí. Ese no es el mayor problema. El mayor problema es el efecto que tiene la idolatría en la vida de todos nosotros. La idolatría tiene un efecto devastador en la vida de nosotros. Nos mata. La idolatría no nos permite parecernos a Dios. Por eso tenemos que ser hombres que en todo momento nos estemos evaluando. Yo tengo ídolos en mi corazón. Tengo ídolos en mi vida. Porque si tengo ídolos en mi vida, ¿a quién me voy a parecer? A esos ídolos. Como les dije, nosotros somos seres creados para adorar. Y si nosotros no adoramos a Dios, vamos a adorar a otras personas o a otras cosas. Y si nosotros, al adorar a Dios, nos parecemos a Él, de igual manera, cuando nosotros adoramos a lo que no es, a las personas, a las cosas, a otros seres, nos vamos a parecer a ¿quiénes? A esas cosas, a esas personas, a esos seres. Nos vamos a parecer a ellos. Pero ¿cuál es el problema más grande acerca de adorar a un ídolo?
adorar o sea, ser un idólatra. Vamos a buscar Salmo 115. Salmo 115. Salmo 115, versículos 4 al 7. Vamos a leer hasta el 8. Versículos 4 al 8. ¿Qué nos dice aquí? Los ídolos de ellos son ¿qué? Plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que lo hacen, y cualquiera que confíe en ellos. Entonces el problema de la idolatría no es que yo ponga algo delante de Dios, porque esa es la definición de idolatría, poner algo antes que Dios. Pero ese no es el mayor problema. No es que Dios sea un Dios envidioso, un Dios que diga, ay no, tan triste, yo no quiero que creas en otros dioses. No, ese no es el mayor problema, aunque es un gran problema. El mayor problema es que yo me voy a parecer a aquello que adoro. Ustedes se van a parecer a lo que adoran. ¿Y qué nos dice hoy la palabra? ¿Los ídolos qué? Son criaturas. Y nos dice aquí la palabra, tienen boca mas no hablan, tienen ojos mas no ven, orejas tienen mas no oyen, tienen narices mas no huelen, manos tienen mas no palpan, tienen pies mas no andan, no hablan con su garganta. Está hablando de un estado espiritual. Está hablando de un estado espiritual. Vamos a buscar Isaías 6. Isaías 6. Seis, 9 al 10. 6, 9 al 10. Para ponernos en contexto, aquí Isaías está en una época donde Israel estaba en gran idolatría. Y nos dice aquí, y dijo, anda y di a ese pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. De esto nos está hablando, este pasaje nos está hablando acerca del efecto que tiene la idolatría en nuestras vidas. Nosotros escuchamos la palabra de Dios, nosotros vemos las obras de Dios, pero al mismo tiempo no las vemos, no las escuchamos. Y muchos me preguntan, ministro, ¿yo por qué ya no puedo escuchar la voz de Dios? ¿Por qué ya no es lo mismo? ¿Por qué será que yo veo que Dios obra en la vida de esa persona, pero no obra en la mía? ¿Cuál es el punto ahí? Hay un ídolo en tu corazón. Hay un ídolo en tu corazón. Porque cuando hay un ídolo en tu corazón, te estás convirtiendo en ese ídolo que ya no escucha la voz de Dios. Ya no puede palpar a Dios. Ya no puede saborear la gracia y el poder de Dios. Si tenemos un ídolo. Por eso este tema es tan importante. Porque todos aquí, de alguna manera, somos idólatras. ¿Qué tipos de idolatrías tenemos? De pronto no es como antes que tenemos una estatua y nos ponemos a hacerla así. De pronto ya no es así. Pero la idolatría se esconde
La idolatría toma muchas maneras, muchas formas. La idolatría evoluciona también. Ya de pronto no es poner una estatua de Baal y postrarse ante Baal. Ya de pronto puede ser ¿qué? Las riquezas. Ya puede ser de pronto ¿qué? Una persona, la familia, el trabajo. Todo aquello que no les permite adorar mejor a Dios es un ídolo. Todo aquello que no les permite venir a la iglesia es un ídolo. Todo aquello que no les permite tener una relación de amor con el hermano es un ídolo. Todo es un ídolo. Aquello que no permite que yo me acerque más a Dios. Y el problema más grande, como ya les dije, es que nosotros nos vamos a parecer a esas cosas o a esas personas antes que a Dios. Y si nosotros sabemos que Dios es la única fuente de vida y que solo en Dios hay vida, si yo quiero tener vida, debo parecerme a Él. Y para ello, ¿qué debo de hacer? Adorarle a Él. Pero en nosotros, ¿qué hay? En nosotros los hombres hay muerte. ¿Qué hay en el dinero? Ustedes ven el billete y ven una cara. ¿El billete les habla? No les va a hablar. Es un ídolo. Incluso para algunos, la bendición puede ser un ídolo. Si ustedes están aquí para recibir bendición de Dios, ese es un ídolo. Si ustedes están aquí para entrar al reino de Dios, ese es un ídolo. Porque nosotros no estamos aquí para entrar al reino de Dios, para recibir salvación, para recibir bendición, no. Nosotros estamos aquí ¿para qué? Para adorar a Dios. La salvación y el reino de los cielos no pueden convertirse en ídolos. Eso es como yo relacionarme con una persona por lo que tiene, por lo que me puede dar y no por lo que es. El problema es que todos nosotros por naturaleza somos idólatras. ¿Por qué? Porque nuestra sangre corre la sangre del primer idólatra, que es ¿quién? ¿Quién es el primer idólatra de la Biblia? Adán. Adán es el primer idólatra de la Biblia. ¿Y él acaso puso una imagen y se puso a hacerla así? No. Porque es que la idolatría no es solo tener una imagen. La idolatría es desplazar la lealtad que yo debía centrar en Dios hacia otras cosas, hacia otras personas. Otra vez, ¿qué es la idolatría? Es desplazar ese centro de gravedad que debería ser Dios. Es desplazar ese centro de mi vida que debería ser Dios. Es desplazar mi lealtad que debería estar en Dios hacia otras personas o hacia otras cosas. Eso es la idolatría. Y eso fue lo que hizo Adán. Adán cambió su lealtad, no hacia Dios, sino hacia ¿quién? Hacia aquello que le dijo la serpiente. Entonces, por eso tenemos que ser tan cuidadosos. Porque todos aquí, por nosotros mismos, estamos muertos. Ustedes, los jóvenes hoy en día, ¿quiénes son sus ídolos? Los adultos, ¿quiénes son sus ídolos? El dinero, el trabajo, la familia, Maluma, J Balvin. Yo me quiero parecer a ellos. ¿Qué voy a ganar? Ellos no son originales. Ellos son una copia de otras cosas, de porquería en el mundo. Esos son ellos. Copias, de copias. Nadie aquí es original. Todos ustedes están vistiendo ropa de otra persona que pensó, ay, ¿cómo los visto? Nadie aquí es original. Nadie aquí es tan cool. El único original es ¿quién? Dios. El único original es Dios. ¿O es que ustedes pueden pensar en algo más que una falda o un pantalón? No, es falda, pantalón o estar desnudos, pero de ahí ya no pasa. Ya no hay nada más, no hay nada original. Todos somos una copia. Pero nosotros tenemos que empezar a copiar al que es. Tenemos que empezar a hacer semejanza del que realmente es vida, del que realmente es verdad. Nosotros vemos que Adán fue idólatra cuando
cambió su lealtad de Dios hacia sí mismo. Él cambió la vida por la muerte. Él cambió la verdad por la mentira. Él cambió la justicia por la injusticia. ¿Y qué pasa? Eso pasa de generación en generación. Vamos a buscar Romanos 1, que fue lo que leímos hoy. Y este tema parece simple, pero realmente tuve que craneármelo mucho y pedirle mucho en oración para poder entender la magnitud de lo que es la idolatría. No es tan simple como, es poner algo ante Dios. Si nosotros vemos aquí la palabra, nos dice del 18 al 23, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza e imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿De quién se nos está hablando aquí? De Adán. Aquel que tuvo la revelación de Dios, aquel que tuvo la gloria de Dios, aquel que pudo ver la gloria de Dios y la rechazó. Aquí se nos está hablando de Israel, aquellos que vieron las maravillas de Dios y se fueron en pos de otros ídolos. Y aquí se nos está hablando ¿de quién? De nosotros. Nosotros que recibimos la gracia y el amor de Dios. Y en vez de eso preferimos estar con nuestros novios, con nuestras novias, con nuestra familia, en vez de estar con Él. Y no estoy diciendo que eso no sea importante. Pero ante todo la presencia de Dios. Ante todo buscar a Dios. Ante todo adorar a Dios. Por eso, para las personas hoy en día es tan difícil escuchar las palabras que Jesús no vino ¿a qué? A solucionar los problemas familiares. ¿Qué dice Jesús? ¿Qué dice el Hijo de Dios? Yo vengo a poner ¿qué? Disensión entre ¿quiénes? Padre e hijo. Entre los hermanos. Lo dice Jesús. ¿Por qué? Porque ya no es adorar a este mundo, ya no es concentrarme en qué quiere este mundo, sino qué quiere Dios. Entonces, vemos que aquí se nos está hablando de idolatría, cambiar mi lealtad hacia las cosas de este mundo. Luego, 24 al 27. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Entonces, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Entonces, nosotros vemos que de 18 al 23 se nos está hablando que el hombre decidió ser ¿qué? Idólatra. Decidió seguir en pos de ídolos. Ahora, ¿qué va a hacer Dios? Dios los va a entregar. Dios no es un Dios que les va a rogar, ay, pero vení, ay, pero mira que yo te voy a bendecir, vení, por favor, vení. No, Dios es un Dios que dice, tú quieres esto, tú quieres la muerte, bienvenida sea la muerte para ti. Tú quieres estar ciego, sordo, mudo, bienvenido sea para ti. Porque Dios no nos va a forzar. Entonces Dios simplemente dice, tú quieres ser idólatra, sigue a la idolatría. Tú quieres asesinar, sigue
sigues siendo un asesino. Tú quieres seguir en tus mentiras. Tú quieres seguir en tus fornicaciones. Tú quieres seguir en tu lascivia. Sigue en eso, dice Dios. Aunque Él es bueno, aunque Él es justo. Y aquí es muy claro la palabra cuando nos dice hombres con hombres, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres. La palabra nunca avala el homosexualismo. Nunca lo avala. Para Dios es pecado. Y lo que yo les dije, un signo de que Dios ha dejado un país, una nación, es la idolatría, pero también es que el homosexualismo. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Oscurece el corazón de las personas. Dios deja que se oscurezca el corazón de las personas, porque en medio de esa idolatría, ¿qué pasa? Se oscurece el corazón del hombre. ¿Y qué pasa cuando se oscurece el corazón del hombre? Ya no puede tener comunión con Dios y pasa lo siguiente. Vamos a buscar 28 al 32. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Amén. De eso nos habla la palabra. Yo escojo el camino de Dios, lo voy a adorar y me voy a parecer ¿a quién? A Dios. Y voy a vivir en la hermosura de su santidad. Ahora, yo escojo el camino de la idolatría. ¿Qué va a pasar con mi corazón? Se va a oscurecer, se va a entenebrecer. Y luego, ¿qué va a pasar? ¿Cuál va a ser la conclusión? El pecado. Por eso tenemos que tener claro eso. Todo pecado que ustedes cometen, tiene como base ¿qué? La idolatría. Todo parte de la idolatría. Porque es cambiar mi lealtad, que debería estar hacia Dios, hacia las cosas del mundo. Todo pecado en su base es idolatría. Entonces, por eso es que nosotros nos tenemos que evaluar cuando pecamos. ¿Yo a qué estoy adorando? ¿Quién es mi ídolo? ¿Es la sexualidad? ¿Es de pronto yo mismo? ¿Es de pronto el dinero? Vamos a buscar Jeremías 2:11. Jeremías 2:11. Dice aquí: ¿acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. ¿No les parece muy triste esto? El mundo no cambia sus dioses, aunque no son dioses. Las otras religiones no cambian a sus dioses, aunque no son dioses. Pero nosotros que conocemos al verdadero, justo, bueno, poderoso, grande, santo, majestuoso Dios, lo cambiamos ¿por qué? Por plata. Lo cambiamos por las cosas de este mundo. Por un ratico en este mundo. ¿Qué satisfacción nos va a dejar este mundo? Ninguna. Ninguna. Yo les pregunto, ¿cuánto se demoran ustedes con la comida tan deliciosa que se comieron en el restaurante más caro que ustedes han podido pagar? ¿Cuánto se demora en su cuerpo? ¿Su cuerpo cuánto se demora? Nada. No sirve de nada. Ustedes pagan millares,
millones y millones de plata por comida deliciosa, que luego se va a volver ¿qué? Excremento. Entonces, de eso nos habla la palabra. ¿Dónde nos vamos a concentrar? Tiene que ser en Dios. Tiene que estar, nuestro enfoque tiene que estar en Dios. Y como les dije, el dinero no es malo, pero la palabra sí nos dice algo. ¿El dinero es qué? Peligroso. El dinero es muy peligroso. Ahora vamos a buscar, por favor, Romanos 8:29. Romanos 8:29. Entonces, Pablo nos está hablando en Romanos 1, primeramente, ¿qué? Que nosotros decidimos ser, ¿qué? Idólatras. Y como fuimos idólatras, ¿qué pasó con nuestro corazón? Se oscureció, fue entenebrecido. Y como fue entenebrecido, ¿qué viene como consecuencia? El pecado. Pero Dios es un Dios misericordioso y por eso envía a su Hijo, a su amado Hijo. ¿Quiénes de ustedes entregarían a su Hijo por un enemigo? Nadie. Nadie entregaría a su Hijo por un enemigo, pero Dios lo hizo. Romanos 8:29 nos dice, porque lo que a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Amén. Nosotros, como les dije, fuimos hechos para ser una copia de Dios, para ser imagen de Dios. Pero nosotros dijimos, yo no quiero ser imagen de Dios. Yo no quiero ser copia de Dios. Yo quiero ser copia de las cosas de este mundo. Yo quiero ser copia de la riqueza. Yo quiero ser copia de mí mismo. Yo quiero ser copia de las personas de este mundo. Yo quiero ser copia de mis ídolos. Por eso volvamos a Romanos 1. (23) Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza a imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Nosotros como hombres, la gloria que teníamos como imagen de Dios, ¿qué hicimos? La desechamos y preferimos hacernos semejantes a imagen de hombre corruptible, aves, cuadrúpedos y reptiles. Eso es lo que ha pasado. Pero Dios es misericordioso y por eso envía a su Hijo, para que otra vez podamos volver a ser ¿qué? Imagen de Dios. Podamos ser imagen de Dios. Y este Romanos 8:29 es simplemente un escalón para la conclusión de Pablo acerca del tema de la idolatría. Es decir, Pablo está hablando de la idolatría en Romanos. Que todos somos aquí pecadores por la idolatría. No es solo acerca de la gracia y de la que yo recibo la salvación por la fe. Pablo nos está hablando aquí de la idolatría. Y nos está diciendo, mira, es que ustedes son pecadores porque ustedes decidieron ser idólatras. Y como decidieron ser idólatras, se entenebreció, se oscureció su corazón y por eso viene el pecado. Luego en Romanos 8:29 viene y dice, pero, Dios en su misericordia envía a su Hijo unigénito para que podamos volver a ser imagen de Él. ¿Y ahora qué tenemos que hacer como imagen de Dios? Romanos 12:1-2. Romanos 12:1-2. ¿Qué nos dice la palabra? Así que hermanos,
Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí nosotros vemos que esa es la solución, así es como debemos vivir. Esa es la antítesis. ¿Qué es una antítesis? Lo contrario, lo opuesto de lo que nos está hablando Romanos 1. Aquí vemos Romanos 1, Romanos 12. Y se nos está hablando de algo completamente contrario. Mire, es que ustedes decidieron ser así. Ya no vivan así, vivan así. Vamos a pasar diapositiva, por favor. Miren lo que dice Romanos 1, 18, 28, Romanos 12, 1. Primero, ¿qué se nos dice en Romanos 1? La ira, por la ira de Dios. Pero ¿qué nos dice Romanos 12:1? Por la misericordia de Dios. Luego nos dice, no aprobaron tener en cuenta a Dios. Pero ¿qué nos dice Romanos? Ya no vivan así, sean sacrificio para Dios. Luego, ¿qué nos dice Romanos 1? Ustedes deshonraron sus cuerpos. Pero ¿qué nos dice Romanos 12? Ahora presenten sus cuerpos. ¿Qué nos dice Romanos 1? Ustedes están envanecidos en la razón y tenían un corazón entenebrecido. Pero ahora Romanos 12 nos dice, ahora tengan un culto racional. ¿Qué nos dice ahora Romanos 1? Ustedes tenían una mente reprobada, pero ahora tengan ahora una mente, ¿qué? Renovada. Y luego, ¿qué nos dice Romanos 1? Cambiaron la gloria de Dios. Pero ¿qué nos dice Romanos 12? Comprueben la buena voluntad de Dios. Comprueben la buena voluntad de Dios. Miren que se está utilizando la misma terminología. Acá se nos está hablando de la caída en Romanos 1, pero en Romanos 12 se nos está hablando acerca de ¿qué? De la restauración. Vamos a buscar ya por último Ezequiel 14:3. Ezequiel 14:3. Ezequiel 14:3. Ezequiel 14, 1, 2, 3. Listo. Háblales, por tanto, y diles, así ha dicho Jehová el Señor. Cualquier hombre de la casa de Israel que hubiere puesto sus ídolos en su corazón y establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro y viniera al profeta, yo Jehová responderé al que viene conforme a la multitud de sus ídolos. Perdón, es el 3. Hijo de hombre, esos hombres han puesto sus ídolos en su corazón y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. ¿Acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ellos? 14:3. Otra vez, vamos a leer. Hijo de hombre, esos hombres han puesto sus ídolos en su corazón y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. ¿Acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ellos? Miren, aquí la palabra nos está diciendo, ustedes hombres pusieron tropiezo delante de ustedes. Ustedes mismos cavaron ¿qué? Su tumba. Y yo, ¿ustedes creen que les voy a responder? Dice Dios. La pregunta de hoy entonces es, si ya entendimos que a través de la adoración yo me convierto, yo me transformo, yo me parezco en lo que adoro, yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes a quién se parecen? ¿Ustedes a quién se asemejan? Cuando ustedes ven su rostro en el espejo, ¿a quién se parecen? Cuando están ante una situación adversa, ¿a quién se parecen? Cuando tienen la oportunidad de vivir en santidad o pecar, ¿a quién se parecen? Cuando tienen la oportunidad de pensar, ¿debería ir a la iglesia para adorar a Dios? ¿O debería ir a esta fiesta?
¿A quién se parece? Y recuerden lo que yo les he dicho, no está mal que estén en familia y todo eso, pero que su prioridad sea Dios. ¿A quién se parecen ustedes? Cuando están en el automóvil solos y nadie los ve y tienen la oportunidad de dejar pasar a una persona y ser amables, pero no, como me ha pasado mucho aquí, uno tiene que girar a la derecha y uno ve que el de atrás va como a 1 kilómetro por hora, pero uno prende la direccional y eso es como que le dijera, arranque, acelere. ¿Pero por qué? Porque nadie le está viendo. ¿A quién nos vamos a asemejar? ¿A quién nos vamos a parecer?